El origen de la geometría. Las afirmaciones que se hagan acerca de los orígenes de la matemática, ya sea de la aritmética o de la geometría, serán necesariamente arriesgadas y conjeturales, ya que en cualquier caso los orígenes de esta materia son más antiguos que el arte de la escritura. Solo durante la última media docena de milenios de un largo proceso que puede haber cubierto miles de milenios, ha sido capaz el hombre de poner por escrito sus pensamientos y aquello que quería dejar registrado. Así pues, en lo que se refiere a los datos correspondientes a la época prehistórica, nos vemos obligados a depender de interpretaciones que se basan en los pocos utensilios que se han conservado, de la evidencia que puede suministrar la antropología actual y de la extrapolación conjetural hacia atrás hecha a partir de los documentos que se han conservado. Heródoto y Aristóteles no querían arriesgarse a situar los orígenes de la geometría en una época anterior a la de la civilización egipcia, pero está claro que la geometría en la que ellos pensaban tenían sus raíces en una antigüedad mucho mayor. Heródoto sostenía que la geometría se había originado en Egipto, porque creía que dicha disciplina había surgido allí a partir de la necesidad práctica de volver a trazar los lindes de las tierras después de la inundación anual del valle del río Nilo. Aristóteles sostenía, en cambio, que el cultivo y desarrollo de la geometría en Egipto se había visto impulsado por la existencia allí de una amplia clase sacerdotal ociosa. Nosotros podemos considerar que los puntos de vista de Heródoto y de Aristóteles representan dos teorías opuestas acerca de los orígenes de la matemática. La primera defendiendo un origen basado en una necesidad práctica, y la segunda, un origen basado en el ocio y el ritual sacerdotal. El hecho de que a los geómetras egipcios se les llamase a veces los tensadores de la cuerda se puede utilizar para apoyar cualquiera de las dos teorías, porque las cuerdas se usaron indudablemente tanto para bosquejar los planos de los templos como para reconstruir las fronteras borradas entre los terrenos. No podemos rechazar con seguridad ni la teoría de Heródoto ni la de Aristóteles sobre los motivos que condujeron a la matemática, pero lo que sí está bien claro es que los dos subestimaron la edad de dicha ciencia. El hombre neolítico puede haber disfrutado de escaso tiempo de ocio y haber tenido pocas necesidades de utilizar la agrimensura, y sin embargo sus dibujos y diseños revelan un interés en las relaciones espaciales que prepararon el camino a la geometría. La alfarería, la cestería y los tejidos muestran en sus dibujos ejemplos de congruencias y simetrías que son en esencia partes de la geometría elemental. Además, ciertas sucesiones sencillas de diseños, tales como el de la siguiente figura, sugieren una especie de teoría de grupos aplicada, así como también algunas proposiciones geométricas y aritméticas. El dibujo permite ver inmediatamente que las áreas de los triángulos están entre sí como los cuadrados de sus lados, o bien, contando los triángulos, que las sumas de los números impares consecutivos, empezando por el uno, son todas ellas cuadrados perfectos. No hay documentos disponibles de la época prehistórica y por lo tanto es imposible seguir la pista a la evolución de la matemática de un diseño concreto a un teorema conocido. Pero no obstante, las ideas son como esporas muy resistentes y a veces el presunto origen de un concepto puede no ser más que la reaparición de una idea mucho más antigua que había permanecido en estado latente. El interés
del hombre prehistórico por los diseños y las relaciones espaciales pueda haber surgido de su sentido estético para disfrutar de la belleza de la forma, motivo que también anima frecuentemente al matemático actual. Nos gustaría pensar que por lo menos algunos de los geómetras primitivos realizaban su trabajo solo por el puro placer de hacer matemáticas y no como una ayuda práctica para la medición, pero hay otras alternativas. Una de ellas es la que la geometría, lo mismo que la numeración, tuviera su origen en ciertas prácticas rituales primitivas. Los resultados geométricos más antiguos descubiertos en la India constituyen lo que se llamó los Sulbasutras o reglas de la cuerda. Se trata de relaciones muy sencillas que al parecer se utilizaban en la construcción de altares y de templos. Se suele pensar que las motivaciones geométricas de los tensadores de la cuerda en Egipto eran más prácticas que las de sus colegas en la India, pero se ha sugerido que ambas geometrías, tanto la egipcia como la hindú, pudieron derivarse de una fuente común, una especie de protogeometría que estaría relacionada con algunos ritos primitivos, más o menos de la misma manera en que la ciencia se desarrolló a partir de la mitología y la filosofía de la teología. Debemos tener presente, sin embargo, que la teoría del origen de la geometría en una secularización de prácticas rituales no está en absoluto bien establecida. El desarrollo de la geometría puede haberse visto estimulado tanto por las necesidades prácticas de la construcción y de la agrimensura como por un sentimiento estético de diseño y orden. Nosotros solo podemos hacer conjeturas acerca de qué fue lo que impulsó a los hombres de la edad de piedra a contar, a medir y a dibujar esquemas geométricos, pero lo que sí está claro es que los orígenes de la matemática son más antiguos que las civilizaciones más antiguas. Ir más lejos e identificar categóricamente un origen concreto en el espacio o en el tiempo, sin embargo, sería tanto como tomar equivocadamente conjetura por historia. Lo mejor, pues, es dejar en suspenso la decisión sobre este tema y avanzar hacia un terreno más seguro de la historia de la matemática, tal como se le encuentra en los primeros documentos escritos que han llegado hasta nosotros.